Doctor Trompa, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo para responder esta entrevista en el marco de los 50 años de la universidad. Y la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo llegó usted a la Universidad Central? ¿Cuáles fueron sus primeros acercamientos con la universidad y cómo la encontró entonces? ¿Cómo la percibió en ese momento? Pues yo llego a estudiar contaduría a la Universidad Central después de haber hecho un proceso muy pensado de ver varios programas de la época, a diferencia, digamos, un poco de mi experiencia con el derecho, que fue mi formación inicial, y mucho tiempo después de haber terminado derecho, más o menos una década, en razón de mi trabajo por la vinculación que tuve con un concordato grande que se llamó Ezequiel Pinsky, y dada mi formación matemática que tenía que ser bachiller técnico industrial, tenía como la necesidad de estudiar algo que tuviera que ver con números. Entonces, por esa razón, estuve mirando varios programas de la época y pues obviamente en los años 90 se destacaba mucho el prestigio de la Universidad Central con su programa de contaduría pública. Y por esa razón, digamos, tuve mis contactos y lo que más me llamó la atención, porque yo tengo también una formación humanística, era que el programa tenía una traza humanística bien interesante. Por esa razón, digamos, me sometí al proceso de admisión, que en ese momento era con examen escrito de admisión, y pues había mucha gente interesada en estudiar contaduría en la Universidad Central. Y digamos que ese fue como el primer contacto que tuve con la universidad por el prestigio, particularmente del programa de contaduría pública. Era una universidad, digamos, modesta en términos físicos, digamos que no era una universidad que ofreciera una infraestructura física muy atractiva, a diferencia de la Tadeo, que tiene unos edificios muy bonitos, pero que, pues, analizado el asunto, pues, obviamente lo que más le interesaba a uno en ese momento era la necesidad de ver algo de calidad de estudio y legitimidad académica en los procesos de la universidad. Y dado que tenía una experiencia universitaria previa, pues me dio con mucha mayoría la necesidad de tomar una decisión de estudiar contaduría pública en la Universidad Central. Ese fue como el primer contacto en un salón, digamos, de la carrera quinta, en un examen escrito y posteriormente, digamos, todos los procesos que se vieron en esa época de relación con el estudiante, pues que eran muy, digamos, de cierta manera muy burocráticos por todo lo que había que hacer, por la dispersión que había en las oficinas de atención a estudiantes, etcétera. Pues a pesar de eso, yo creo que había una mística en el manejo de los programas de la época y contaduría, especialmente en cabeza del doctor Edgar Nieto. ¿Cómo era el ambiente estudiantil en ese momento? Digamos, como la universidad era mayoritariamente nocturna, digamos, la vida que se tenía con la universidad era prácticamente nocturna, digamos, y las experiencias de aula de la época eran como el sitio donde se desarrollaba todo el proceso. Nosotros ingresamos en ese momento más o menos en mi grupo, cerca de 90 estudiantes, y había grupos hasta la F nocturna y había un G diurno, de tal manera que el grupo de estudiantes de primer nivel era bastante grande. eh, y se tenía la bondad en ese momento de tener un curso de base que no se tiene hoy. Digamos, en esa época sí teníamos un curso de base. De esos 90, 18 terminamos graduándonos en la universidad como contadores. Era una universidad obviamente muy asignaturista, muy basada pues en la orientación de los profesores, eh, pero con una mistura interesante, y era que en el curso, por lo menos en mi experiencia, había conmigo otras personas con otras profesiones. Y yo tuve el privilegio de compartir con unos grupos de estudiantes egresados del SENA, que no se les homologaba en esa época ninguna materia, sino tenían que estudiar eh, todo el pensum completo, y compartí también con un matemático que, además de ser matemático, era ajedrecista y además era oriundo del Chocó, era de ese grupo, de esa población raizal que venía a estudiar a Bogotá, y conformamos un grupo, digo, bien interesante, muy interdisciplinario, que nos permitió vivir una experiencia muy buena en el transcurso, digamos, de la formación profesional. Han transcurrido aproximadamente 23, 24 años desde su llegada a la universidad como estudiante. ¿Cómo podría describirnos el devenir de la universidad desde ese tiempo, ¿no? Como un resumen rápido de la evolución de la universidad de allá hasta ahora. Pues digamos, obviamente la universidad ha sido expresión un poco de todo el proceso de transformación misma del país. Yo vivo la experiencia de ingresar a la universidad cuando recién se estaba estableciendo una nueva constitución en Colombia. La constitución nació el 4 de julio del 91 y empezaba, digamos, a generarse un ambiente, digamos, de
reposicionamiento de la universidad en torno a la institución de la autonomía universitaria que se estableció en la Constitución del 91, y la universidad, digamos, empezó a vivir unos procesos de transformación acompañados también de un crecimiento desmesurado, digamos, en los programas, particularmente en contaduría, empezó a verse un crecimiento de programas en muchas universidades, empezó a crecer la oferta de contaduría y eso obviamente empezó a mellar los temas de calidad. Nosotros particularmente al interior de la universidad, en este grupo de estudiantes, pues mantuvimos la necesidad de estar permanentemente evaluando la calidad de los profesores particularmente, y en esa condición, digamos, de discusión estudiantil, de ser el representante del curso mío y de haber participado un poco en el consejo estudiantil de la época, el lograr, digamos, el que se mantuviera, digamos, la necesidad de que la universidad hiciera unos filtros más severos para tratar de garantizar la calidad. Y tuvimos discusiones permanentes con el decano de entonces en relación con evaluación de profesores, en la necesidad de que los profesores así fueran muy buenos, mantuvieran la asistencia todas las noches, y eso, digamos, poco a poco fuimos como parte, digamos, de un proceso de transición, con la llegada, digamos, un poco de la expectativa que había con relación al siglo XXI. Había bastantes expectativas en profesores y estudiantes de cómo sería el contador público del siglo XXI, y hubo muy buenas, digamos, oportunidades de abrir espacios de discusión desde los profesores de humanidades particularmente, que abrieron espacios, digamos, de discusión para pensar un poco cómo sería el profesional y particularmente el contador del siglo XXI, que fue mi expresión. Es muy importante notar que los programas eran muy autónomos, cada programa contaduría era una facultad muy poderosa, muy grande, con áreas a su interior, y de tal manera que la interacción entre programas era prácticamente cero, digamos, no había una interacción ni de los profesores ni de los estudiantes. Digamos que yo nunca tuve la experiencia de tener cursos de contexto ni nada de esto que se ve hoy en día, sino que los programas mismos eran los que autónomamente se autogestionaban, y eso da, digamos, una condición muy particular a la universidad de hoy, que es mucho más integrada a la de esa época. Digamos que allí la integración se dio más desde las áreas mismas, porque la propia Facultad de Contaduría manejaba áreas de humanidades, áreas de matemáticas, áreas de sistemas al interior del propio programa, y éramos muy endogámicos. Muy pocas actividades se dieron que yo recuerde de tipo interdisciplinar con otros estudiantes de otras facultades. Éramos muy y además por la experiencia que nos encontrábamos, digamos que la participación en la vida universitaria era la sabatina, de venir aquí los sábados a hacer talleres de contabilidad, que era lo que hacíamos, y era el momento en que se interactuaba más con la vida universitaria que los días, digamos, de formación de clases en clases nocturnas que se daban en estas dependencias. Entonces yo creo que, digamos, para resumir, esta es una universidad donde al comienzo había mucha mística en la enseñanza de la contaduría, que fue lo que yo viví, y que poco a poco, digamos, ya con la llegada del siglo XXI, pues empieza todo ese proceso de transformación hacia una universidad con necesidades, digamos, de abarcar otras áreas del saber. Es más o menos, digamos, lo que yo podría resumir de la historia. ¿Cuáles considera que han sido los principales avances de la universidad en estos 20, 25 años en lo académico y en lo administrativo? Sí, yo creo que ha habido unos cambios muy fuertes digamos, que yo podría destacar en la primera fase, digamos, de los años 90 hasta los años 2000, que era la preocupación que tenía el maestro Jorge Enrique Molina Mariño de hacer una universidad con una vocación mucho más humanística y cultural. Por eso él tenía la idea de que esa calle 22 con el Teatro México, hoy en día mencionaba a su nombre, el que la universidad tuviera una presencia mucho más fuerte desde el punto de vista cultural. Yo creo que ese proyecto se ha continuado y se ha logrado consolidar fuertemente. Y por el otro lado, digamos, la reforma que se hizo a partir del año 2003-2004, desde el punto de vista académico, de que la universidad pudiera tener una oferta académica en otras áreas distintas a las que tradicionalmente tenía, sobre todo en los temas de las ciencias sociales, las humanidades y el arte, pues eso le da, digamos, una transformación muy radical. Yo creo que la universidad se ha convertido poco a poco, digamos, en una institución universitaria que hace honor a lo que significa realmente ser universidad. Es decir, ser universidad es estar no solamente en los campos tradicionales de la ingeniería, de la contaduría, de las ciencias administrativas, sino también otros campos distintos como las matemáticas, la biología, etcétera. Y eso le da, digamos, un espacio y unas posibilidades mucho mayores de ser universidad.
tal como lo estableció en la comunicación que hizo el primer rector de la Universidad Carlos Medellín al Fondo Universitario Nacional, donde él presenta en el año 66 la creación formal de la Universidad Central. Él dice en esa carta muy claramente que una universidad no se hace de un momento a otro, sino que es un proceso permanente de decantación en el tiempo y que no es posible crear una universidad a partir de un acto de creación misma, sino que ella misma va generando en el camino procesos de maduración. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la universidad en los últimos 20 años. Ha seguido un camino, digamos, de convertirse en una universidad con prestigio, que es ampliamente reconocido no solamente acá en Bogotá, sino a nivel nacional, incluso internacionalmente. ¿Considera que hay algún retroceso? Pues digamos que el proceso de abarcar algunos espacios, eh, digamos, en relación con la apertura de una forma distinta de formar profesionales, eh, voy a decir algo que vamos, los modelos pedagógicos tradicionales, que antes éramos asignaturistas y solamente era grupo de personas que tenían un curso y ese mismo curso empezaba y terminaba. Y eso tenía la ventaja de que uno conocía a sus compañeros de primero y terminaba hasta la carrera y generaba como una especie de cofradía entre esas personas. Hoy en día el sistema de formación, como es mucho más flexible, hace que ya no haya una interacción tan fuerte con los grupos humanos iniciales, es decir, que haya personas, y eso tiene, digamos, ventajas y desventajas, pero particularmente me parece que se pierde mucho esa posibilidad de hacerle seguimiento a lo que era el curso original, de que empezó aquí y terminó acá, sino que ahora digamos, otra forma distinta de hacer las cosas. Eso no quiere decir que bueno o malo, sino son cosas que se hacen. Digamos, yo como retroceso no veo nada distinto pues a los retos de reducir esas brechas que siempre son naturales entre lo que la alta dirección quiere que pase y lo que realmente pasa, sobre todo en la experiencia de aula. Sí, digamos, donde el profesor es en últimas quien es la línea primera, digamos, de formación, y que siempre va a haber una brecha entre lo que el profesor hace y lo que realmente quiere el director de departamento que suceda. Y yo creo que en eso hay muchos retos todavía por asumir para garantizar que efectivamente la calidad continúe. Yo creo que se ha perdido un poquito de mística en los programas. Yo creo que los directores de departamento, por el solo hecho de haberse cambiado ese concepto de decano a director de departamento, se volvió muy funcional y eso hace perder un poquito de mística sobre la disciplina, ¿sí? Yo creo que eso sí lo he notado claramente en términos de que, por lo menos en el decano que yo conocí, había esa condición de reconocer una persona con la mística en el campo, con la mística en la disciplina, ¿sí? Y con el paso, digamos, hacia la departamentalización, lo que uno nota es que el departamento como que nos vuelve en un sistema burocrático en el sentido weberiano y se pierde mucho esa mística, lo que está alrededor de lo que es una persona reconocida como el decano de la facultad. Eso lo notaría yo como, digamos, como la experiencia particular que yo he visto en estos 20, 23 años. Si alguien que no conoce la universidad le pidiera que le contara de ella, que se la describiera, que le dijera cómo es la Universidad Central, ¿usted qué le diría? Yo diría que la Universidad Central es un grupo de seres humanos muy comprometidos y con mucha sensibilidad social, desde la persona que está a la entrada de la puerta hasta el rector, con el propósito claro de formar personas útiles a la sociedad colombiana en el contexto de lo que llamamos globalización, es el conocimiento global a propósito de los problemas locales. Y creo que hoy en día tenemos un grupo de personas en la comunidad universitaria que está comprometida con esa reinterpretación que hicimos de la imagen en esa planta que crece en estos predios que se llama el Curú. Es decir, al principio muchos no entendíamos qué significaba eso, pero creo que eso le está dando una connotación simbólica importante de podernos atar todos como comunidad universitaria a un servicio claro a la sociedad colombiana de formar los profesionales en las condiciones y los retos que tenemos de focalizarnos en unos estratos que hemos mantenido a través del tiempo y lograr una transformación en la vida de cada una de esas personas y lograr que sean profesionales útiles para el país, inclusive para el mundo. Entonces yo creo que esa es la Universidad Central. La Universidad Central está en esa simbología de la flor del curúo, y todos comprometidos, digamos, a la construcción de una universidad de cara a los retos que plantea pues, el siglo XXI en estas décadas que vamos. ¿Qué aspectos puntuales destacaría usted de la universidad como institución de educación superior? En primera línea, el humanismo. Digamos que se ha logrado mantener ese reto de
de no formar simplemente técnicos y personas muy hábiles en su campo, sino que además entiendan que están relacionados con una realidad y con unas problemáticas cada vez mucho más difíciles, y para eso implica que él tiene que ponerse esa responsabilidad de ser un profesional humanista, humanista por encima de todo, de que hay personas, que hay seres humanos que tenemos que educar, como decía el profesor Páramo, en la sensibilidad social, y creo que ese es como el elemento diferenciador fuerte de la Universidad Central. Es decir, que entiendan de que quien entra a estudiar acá y egresa es fundamentalmente un profesional con claro sentido humanista. Digamos que aparte del humanismo, ¿qué otros factores harían parte de ese marco filosófico de la universidad? ¿Cómo describiría usted el conjunto de valores, de principios, eso que le da la identidad a la universidad? Digamos que el compromiso y la responsabilidad, digamos como un elemento esencial, eh, el poder estar tranquilos de enseñar en la libertad, digamos en la libertad de pensamiento, es decir, en tener un espacio, una universidad no confesional, eh, que da un espacio para que todas las diferentes ideologías y todas las diferentes formas de ver las cosas se entrecrucen en la discusión, y tener un proyecto pedagógico lo suficientemente poderoso para garantizar eso, es decir, que los planes de estudio están pensados en problematizar la enseñanza, dar la enseñanza a partir de las preguntas y no a partir de resolverlo todo. Es decir, es un poco lo que algunos profesores manifestaban, de que hay que desconstruir el texto total hacia entender los autores, hacia entender el pensamiento, hacia qué piensa cada uno de ellos, y lo más importante es cómo podemos generar pensamiento nuevo. Digamos que ese es un principio que me parece que hoy en día resulta fundamental, es decir, el ir a la línea de ser más creativos, el ir a la línea de ser más innovativos, que es como se llama hoy en día ese proceso, es lo que nos da, digamos, la necesidad de que todo el cúmulo de valores y principios de la Universidad Central, que están tangencialmente puestos en el PEI, puedan ser realmente materializados en el profesor, en el estudiante, en el administrativo, en cada uno de nosotros, para entendernos vinculados a ese proceso. Es decir, que todos somos académicos, todos somos administrativos, todos somos un solo todo. Y eso lo da, digamos, claramente el derrotero del PEI. Usted es contador público de la Universidad Central y conoce muy bien, digamos, como toda la historia del programa de contaduría. Eh, ¿Podría tratar de, en unos minutos, hacernos un resumen de esa historia, destacar algunos aspectos importantes de ese proceso de evolución del programa de contaduría? La profesión de contaduría pública en Colombia ha sido una lucha muy difícil, a diferencia de otros países. Digamos, en Estados Unidos de América, el contador fue reconocido como profesional a finales del siglo XIX. Y casi en todos los países de América Latina, un poco en el modelo europeo y anglosajón, se fue generando la necesidad de reconocer que ese oficio de llevar cuentas podría ser una profesión liberal. Nosotros fuimos de los últimos países en América Latina en reconocer esa profesión. Solo hasta la ley 145-1960, miren, 1960, se reconoció legalmente un oficio que ya venía siendo muy importante para el país, con la creación de la Escuela Nacional del Comercio en 1905, que fue como el momento clave en el que el gobierno de entonces logró hacer una reforma educativa para tratar de incorporar la formación de unos bachilleres con énfasis en enseñanza comercial y legislación comercial, y eso poco a poco fue generando, digamos, un grupo con la llegada de contadores extranjeros, de personas que fueron generando, digamos, esa necesidad de reconocer una profesión. La Universidad Central en 1960 fue el primer programa privado de contaduría pública en Colombia, es decir, nosotros fuimos pioneros, digamos, en la formación de contadores en 1960, en razón a que Luis Alberto Gómez Moreno tenía una institución, el Instituto Central Gran Colombiano, que formaba, digamos, auxiliares contables, se llamaría en esa época, o asistentes contables, y él desde 1943 venía con esa tarea, de tal manera que cuando llegamos al año 60 con la ley 145, el instituto ya había arrancado con una experiencia importante y ya había estado formando lo que se llama en la profesión contadores juramentados, contadores que ya tenían mucha experiencia de manejar, porque habían estado trabajando con todos estos contadores extranjeros, y eso dio la necesidad de que podíamos nosotros entrar con fuerza en un programa, como de hecho lo hicimos, por la experiencia que ya se tenía de todos esos años. Entonces, haciendo uso de profesores formados en la Facultad Nacional de Contaduría, que hoy en día es el programa de Contaduría de la Universidad Nacional,
que es, digamos, el recoger toda la experiencia de la Escuela Nacional del Comercio que termina en la Facultad Nacional de Contaduría y que empieza a graduar los primeros contadores en Colombia ya como profesionales. Y esos egresados son los que llegan a la Universidad Central a formar nuevos contadores en ese programa de contaduría en la Universidad Central en 1960. La universidad se funda obviamente hasta 1966, pero el programa ya venía siendo, digamos, reconocido como un programa de formación profesional. Por eso es muy raro que suene que la universidad se funda el 30 de junio del 66 y en septiembre 9 sacamos el primer egresado. Entonces uno dice, pero ¿cómo sí que en el mismo año sacan? Porque ya teníamos, simplemente era un tema de formalización legal de personas con mucha experiencia que empezaron a venir a que se les diera el título formal de contadores públicos. El programa nace con mucha fuerza. En los años 80 es como la edad de oro del programa porque es cuando empieza toda esa explosión de formación profesional y la central es el centro un poco de formación en eso. Tenemos el privilegio de tener y contar con unos profesores de primera línea, en esa época los mejores profesores, y eso nos dio, digamos, la posibilidad de ofrecer un programa con mucho rigor, con mucha mística para formación de contables en esa época. Entonces, eso dio que la universidad cogiera un prestigio importante en el asunto y pudiéramos generar todo ese proceso que llevamos hasta hoy, de tener más o menos 40.000 personas egresadas del programa de contaduría pública. Digamos, estoy hablando mal, 40.000 son los egresados de la universidad y de esos más o menos son como unos 10.000 contadores que tenemos hoy en día egresados de la Universidad Central. Entonces yo creo que, digamos que muy rápidamente el inicio es muy fuerte. En los 80 llegamos a un proceso donde ya estamos muy maduros para hacer cosas de finanzas, para hacer una maestría, para hacer una especialización que se hizo en el año 86 en tributaria. En los 90, digamos, yo llamo como una época de transición y luego viene el siglo XXI ya con todo lo que hemos vivido hasta ahora digamos, de cualificar y también ir un poco a la necesidad de cualificar la formación del contador porque se crecieron muchos programas de garaje. O sea, todo el mundo que se inventaba un instituto, lo primero que habría era contaduría. Entonces eso creó, digamos, un crecimiento sin control del Estado hasta el 2002 y ya con la intervención del Estado en el 2002 pues se hizo un proceso ya de control mayor de los programas, que es lo que tenemos hoy en día. Yo creo que hemos logrado una madurez en términos de que la formación del contador, por lo menos el de la central, vuelve a retomar un rigor bastante importante que es el que hemos recuperado a partir del registro calificado en el año 2005 del programa. Sé que ya lo mencionó, pero digamos, en resumen, eh, para usted, ¿cuáles serían esas características que hicieron que el programa de contaduría pública de la Universidad Central se destacara en el concierto académico nacional? Digamos, como lo dije, el tener un grupo de profesores de los mejores de la época, digamos, aquí de la central llegaron los mejores profesores del campo, que además tenían como es un programa esencialmente profesionalizante, pues tenían la condición de estar vinculados tanto en el sector público como privado en los cargos más importantes. Además, el contador era cumplida dentro de las organizaciones en esa época todavía un efecto muy fuerte en términos de orientar las empresas. Era muy curioso ver que el asesor contable o el que llevaba la contabilidad conocía mejor el negocio que el propio dueño. Entonces muchos de ellos se convirtieron inclusive en empresarios, o sea, pasaron de ser el contador de la empresa a ser empresarios del campo donde estaban trabajando, sobre todo por el nivel de los costos. Los costos tenían esa virtud de organizar los negocios, de manejar mejor toda la cadena de valor, y eso dio que muchos contables no solamente se dedicaran a hacer contabilidades, sino también a participar en la creación de empresas. Y digamos que lo que hace, digamos, que el programa tenga mucha fuerza, pues eso obviamente es el liderazgo que tomamos a nivel nacional en el asunto. Digamos, tener a Edgar Nieto y a otros profesores de la época participando en las transformaciones que se dieron en la profesión, no solamente a nivel local, sino a nivel global de todo el país, con la creación de dos hitos muy importantes para resumir. Uno, la creación de la Ley 43 del 90, que fue la ley que reguló la profesión después de la Ley 145, la actualizó. Fue una lucha de muchos años de la profesión organizada, liderada por muchos, entre otros por el doctor Edgar Nieto. Y dos, la creación en la Constitución del 91 de la figura del Contador General de la Nación, que también se le debe en gran parte pues, al trabajo que hizo Edgar Nieto
en compañía del doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar, que en ese momento era el jurídico del Banco República, y el doctor Nieto era el contador general del Banco de la República, y entre ellos dos crearon esa figura en la Constitución que hoy todavía pervive, que es el artículo 354, sobre un funcionario que se llama el Contador General de la Nación, que después dio para organizar una institución que todavía existe muy buena, muy importante, que es la Contaduría General de la Nación. Y eso da, digamos, claramente el aporte que hace la Universidad Central a través de su decano y de muchos profesores que estuvieron obviamente acompañándolo, no solamente en formar contadores, sino en contribuir a la transformación de la profesión misma, pues en favor del país. Edgar Nientes siempre tuvo el sueño, digamos, de que a través de la contabilidad bien llevada de las instituciones públicas era posible controlar mucho de los temas de corrupción pública, es decir, que en la medida en que hubieran cuentas claras y más control a través de las cuentas era posible reducir los riesgos de corrupción pública que pues siempre han sido como muy desbordantes con la realidad nacional, ¿no? Ese era un poco el sueño de él. Teniendo en cuenta un poco lo que nos cuenta usted frente al tema de la evolución de la contaduría en el país, ¿no? Lo que entiendo un poco es como una etapa que fue un oficio, algo muy empírico, luego algo que empezó a volverse técnico hasta volverse algo profesional. ¿Cómo asumió la universidad la formación de maestros en contaduría pública? ¿Cómo fue ese proceso de formar al maestro? Porque seguramente habrían también muchos empíricos y muchos técnicos. ¿Cómo la universidad asumió eso? Yo creo que, siempre lo he dicho, digamos, tuvimos la ventaja de tener una facultad muy interdisciplinaria. O sea, a pesar de que era la facultad de contaduría, al interior de la facultad se convocaron un grupo de personas de diferentes disciplinas, de la matemática, de la informática, del derecho, que poco a poco fueron creando una forma de enseñar contabilidad desde las diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, se escribió un texto de derecho pensado en los contadores, es decir, una introducción al derecho, pero el profesor Ramírez hizo, digamos, un texto pensando en su experiencia como profesor en contaduría desde la óptica del derecho. Y así cada uno desde su propia óptica, sin ser contadores, fueron, digamos, generando durante todos estos años una forma de enseñar su disciplina a propósito de los contadores. Entonces, digamos que si bien no hubo la intención de formar una escuela de profesores de contabilidad, esta se dio por el transcurso mismo, digamos, de la experiencia 1966-1986, digamos que es como el fenómeno en el cual esos profesionales además pertenecían a bachilleres formados con otra forma distinta, digamos, eran bachilleres muy humanistas, bachilleres que sabían latín, que sabían francés, que sabían, era otra forma de enseñar, digamos, la enseñanza básica y media a diferencia de hoy, y eso les daba a ellos una mística muy particular, es decir, eran profesores que ante todo eran gente extremadamente ética, es decir, el respeto que existía por el profesor de la época y el estudiante era muy fuerte en términos de que uno no podía ni siquiera dudar de ellos. Es decir, casi que uno tenía que pedirle permiso para mirar a los ojos porque eran bastante serios en la forma como se enseñaba cada uno de los campos. Entonces eso, digamos, se dio, a mi juicio, casi que sin proponérselo en la interacción misma de las disciplinas, el crear una serie de profesores que hoy en día todavía trazan la línea digamos, de pensamiento de cómo se enseña la contabilidad en los diferentes campos, ¿sí? Tanto desde el punto de vista de los costos, de lo financiero, de lo tributario, que en eso somos muy buenos, del tema del control, el generar una escuela alrededor de lo que iba pasando profesionalmente en el mundo, porque algo que caracteriza a los contadores es que somos muy organizados a nivel mundial. Hay una asociación internacional que se llama la IFAC, que tiene más o menos 2.200.000 contadores asociados en el mundo, y ellos se reúnen y están dándole estándares al mundo sobre cómo hacer las cosas mejor en contabilidad. Inclusive hay estándares de enseñanza de la contabilidad hoy día propuestos por la profesión a nivel mundial. Entonces, digamos, todo eso empezó a llegar, la dificultad obviamente del inglés hacia el español, que fue muy fuerte, el poder conocer los textos, digamos, inicialmente había un filtro, unas traducciones muy mal hechas por México, por el Instituto Mexicano de Contadores de México, pero que llegaban, digamos, eventualmente a ser conocidas aquí con 5, 10 o 7 o 10 años, eh, para, para que empezáramos nosotros a adecuarlas y adaptarlas a nuestras necesidades, digamos. No era simplemente bajar los estándares y aprenderlos de memoria, sino era hacerle un proceso de adaptación, que fue lo que pasó por esos años. Entonces yo creo que eso fue lo que dio la práctica misma, el devenir, porque además somos muy, muy pragmáticos y además somos demasiado pegados digamos, sí, al pragmatismo y a la forma de hacer las cosas, que fue generando ese tipo de profesores que desafortunadamente muchos de ellos han desaparecido y que hoy ya sí se nota una ausencia muy fuerte, porque no hemos podido
sostener esa formación en el tiempo, es decir, el profesor desaparece y se va con todo. Y por eso la escuela de pedagogía tiene que entrar a trabajar en ahora sí formar docentes. A pesar de que ellos no eran muy buenos profesores porque muchos de ellos ni hablaban bien, hablaban para el tablero, a pesar de esas dificultades, a pesar de esas deficiencias en la parte, digamos, de edumática, en la parte, digamos, propiamente de instrumentos pedagógicos, a pesar de eso, eran maestros, ¿sí? A pesar de que no hablaban bien, a pesar de que no se expresaban bien, a pesar de que eran bravos y a pesar de todo eso, eran maestros en su campo, porque era su experiencia y era la forma como ellos veían las cosas, además con una ética. Yo nunca escuché tener, digamos, una queja ética de ningún profesor en mi época, ¿sí? Ese es un fenómeno posterior a los 90 y los 2000 cuando empezamos a ver esos problemas de descomposición moral, que no solamente de la central ni de contaduría, sino del país y del mundo en general. Pero durante el tiempo era gente, digamos, que enseñaban ética con su forma de comportarse y de ser. No necesitaba una clase de ética para decir yo soy ético, sino el solo hecho del comportamiento del profesor, el solo hecho de no ceder a una mala propuesta de decir profesor súbame o bájeme, o no, lo que el profesor diga es lo que hay que hacer y nadie ni siquiera se atrevía a reclamar nada. El profesor tiene cero, pues cero le quedó y no se atrevía ni siquiera, salvo que tuviera alguna cosa especial. Pero en general yo creo que esa escuela desde los años 66 hasta el 86 y parte del 90 fue, digamos, una escuela muy poderosa y es la que le da la base pues al programa en la autoformación de profesores, ¿sí? Con todas las dificultades que le estoy mencionando. Digamos que aparte del enfoque humanista en el programa de contaduría pública que usted ya ha mencionado, ¿cómo intervino la universidad en el currículum? ¿De qué otras maneras? ¿Cuál fue el aporte de la universidad a la contaduría pública desde la parte curricular? Es muy importante mencionar que cuando yo llegué a la universidad, se estaba terminando de escribir un libro que sigue siendo muy importante, que se llama Historia de la Contaduría Pública siglo XX. Ese texto tiene la virtud de que está escrito por diferentes personas de disciplina, donde son 5 personas, de los cuales solamente 2 son contadores, y se da, digamos, una versión muy interdisciplinar de la historia de la profesión. Entonces, ahí en una parte de ese libro se habla mucho de la educación y cómo se transformaron los pensums, inclusive de la Escuela Nacional del Comercio, eh, hasta los pensums, digamos, de los años 90. Obviamente en esas discusiones la universidad participó en todos digamos, los gremios de contaduría, que eran muchos, porque se reunían 3 contadores y armaban un gremio. Eh, a pesar de esa dispersión gremial que tiene la profesión, se lograba, digamos, confluir en cierto tipo de congresos, y en esos congresos se discutía, digamos, en cierta medida si estábamos orientados a la enseñanza que era en los pensums que era. Entonces, siempre estábamos como muy a la saga de todas las transformaciones que se daban. Por ejemplo, en los años 80 aparece que Colombia tiene muchos temas de inflación, la inflación es muy fuerte, entonces se necesita hacer toda una técnica contable que se llama ajustes integrales por inflación. Entonces, obviamente eso, como hoy en día los estándares internacionales empiezan a afectar los pensum, y es necesario transformar la enseñanza, pues asumiendo todas estas transformaciones que están pasando en el mundo. Y nosotros no solamente fuimos, digamos, el pasivos frente al proceso, sino que además participamos en congresos, generamos congresos, para tratar de discutir cómo debería ser, como me acuerdo en el año 86 tal vez, el pensum estándar, digamos, en la formación de contadores. Y eso, como le digo, viene también de ver lo que estaba pasando por la profesión a nivel mundial. Nosotros tenemos un cruce extraño entre lo europeo y lo norteamericano. Sí, porque la contabilidad nace en Europa con Pacioli, que lo recoge todo ese proceso de la partida doble. Venimos y influye mucho en la formación de los contables colombianos, que además la colonia tiene una historia bien interesante que nos ha escrito muy bien sobre cómo era la contabilidad de la colonia colombiana, cómo fue todo ese proceso que era muy serio y muy riguroso. Y luego, digamos, en el siglo XVIII, XIX, con todo el bagaje español de la fiscalización, y luego en el siglo XX, con la llegada de la inversión extranjera norteamericana a Colombia, pues viene todo ese proceso técnico de contabilidad anglosajona típico, que es mucho más pragmático, un poco diferente, digamos, a la contabilidad europea continental. Entonces nosotros empezamos a hacer transformaciones, y todos nosotros fuimos creados en la Escuela de los Principios Generales de Aceptación Contable, que es como se llama en Estados Unidos, digamos, los conceptos básicos de contabilidad. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de todo ese modelo técnico norteamericano de los principios generales de contabilidad. Entonces, digamos que nosotros siempre hemos estado, digamos, muy
atentos, digamos, a todas esas transformaciones, y creo que en años recientes hemos estado mucho más atentos por el modelo de la Escuela de Pedagogía, que implica hacer un estudio de demandas sociales reales y virtuales que hacen que el programa de hoy sea un programa, digamos, de alta calidad para ofrecerle a la formación no solamente local, sino internacional, con estándares internacionales de contabilidad. Entonces, esa traza, digamos, que se ha mantenido desde la existencia del programa hasta nuestros días. Y está en ese libro, para quien está interesado, pues ahí está totalmente descrita toda la historia que fue la formación de los contadores desde finales del 19 hasta nuestros días. Y tiene un capítulo muy importante sobre educación contable. Usted tuvo un estrecho contacto con Edgar Fernando Nieto, quien fue decano de contaduría aquí en la universidad y uno de los líderes del proyecto, como lo mencionó usted ahorita, que creó la Contaduría General de la Nación. ¿Nos puede contar un poco cómo fue ese proyecto? ¿Usted hizo parte de él, participó en él y contarnos un poco cómo fue ese proceso? Sí, digamos, yo cuando estoy estudiando contaduría en la Central conozco a Edgar Nieto en una discusión un poco acalorada sobre evaluación de docentes. Entonces, en esa época yo me acuerdo que le pasé un mamotreto, un memorial como de 6 hojas, porque nosotros no estábamos de acuerdo con la forma como se evaluaban docentes. Y ese fue el momento en que nos conocimos con él en su despacho. Él siempre contaba la anécdota de que un muchacho todo despeinado fue a mi oficina a reclamar sobre la evaluación de los docentes. Siempre me molestaba con eso después. Entonces, cuando el gobierno entonces lo nombra el primer contador general de la Nación, en febrero de 1995, él recluta a una serie de estudiantes de la Central que habíamos tenido como alguna manifestación de inquietud estudiantil, y llegamos a conformar la Contaduría General de la Nación, inicialmente como Dirección General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, como nació, y luego nos tocó la tarea de ir al Congreso y promover una ley de la República, que fue la ley 296 del 95, por la cual se crea y organiza una entidad autónoma que se llama la Contaduría General de la Nación. Entonces, digamos que ahí estuvimos participando de fondo en el proceso, primero en la parte jurídica, digamos, yo estuve muy vinculado en la parte de la enunciación de la ley y toda la estructuración jurídica de la entidad, pero él siempre me dijo todo el tiempo que yo tenía que estar en la parte técnica, es decir, que él no me quería en la jurídica, sino en lo técnico. Entonces, el primer cargo que yo tengo es el de coordinador de las entidades del nivel de los departamentos de la zona norte, que se llamaba, que eran los costeños, o sea, 8 departamentos costeños, 184 municipios, muy complejos. O sea, si hay algo complejo en el país es esa cultura de la costa, donde la cosa del rigor y la cosa de organizar cuentas no es tan fácilmente aceptable. Pero era un reto bien interesante, y digamos empezamos a crear y a darle solidificación a la contaduría con la creación del modelo, con el Plan General de Contabilidad Pública que se expide a finales del año 95, con la elaboración del primer balance general consolidado que también se dio a finales de ese año, y ir asumiendo retos durante esos años. Y digamos todo el tiempo estuvimos interactuando. Yo inicialmente fui secretario privado de Edgar en el despacho, ayudándole a organizar un poco toda esa cantidad de documentos que llegaban. Luego estuve en la jurídica y luego pasé al área operativa. Luego pasé al área de control. Yo fui auditor interno de la contaduría como 6 o 7 años, y ahí creamos normas con Edgar, estándares. Había una cosa que se llama, o todavía existe, que se llama el Consejo Nacional del Gobierno en materia de control interno, y la contaduría formaba parte de ese consejo con la Contraloría General, con la Función Pública y otras instituciones, para organizar un poco todo el sistema de control interno del país. Se creó el Sistema Nacional de Control Interno. Se hicieron una cantidad de decretos para tratar de que los jefes de control interno, los auditores internos del Estado tuvieran, digamos, unos referentes y unos estándares técnicos para poder hacer su trabajo con algún nivel de autonomía. Y esa, digamos, fue una lucha bien interesante que dimos con él. Él sale al 6.º año de crearse la entidad. Yo entendí que si él salía, yo también salía, pero él me pidió particularmente que yo, que estaba en control interno, me quedara en la institución un tiempo más, y trabajé con los siguientes 2 o 3 contadores generales de la Nación, hasta el gobierno del doctor Uribe, que traen el contador general del departamento de Antioquia como contador general. Y lo curioso es que yo llego, la anécdota más interesante es que cuando Edgar me ofrece a mí el cargo en la naciente institución, el salario que pagaban ahí era la mitad que yo estaba ganando cuando estaba en el Distrito Capital como
director de cuentas corrientes y contabilidad tributaria. Es decir, era bien curioso decir, yo no tengo en esta planta sino esto. Entonces, pero pues he tenido la fortuna de participar en proyectos de crear nuevas cosas. Entonces yo le dije, no me interesa eso, me interesa es ver cómo construir una institución nueva lo suficientemente poderosa. Y yo hago un tránsito desde profesional universitario hasta contador general de la Nación, encargado con el doctor Uribe, que me nombró por una ausencia que tuvo el titular por un curso que hizo en Estados Unidos. Y yo termino pues siendo su contador general de consolidación, encargado de la Contaduría General de la Nación. Y el propio Edgar después me promociona para estar acá en la universidad. Por razones de que el rector estaba buscando a alguien para dirigir el departamento de contaduría, Edgar me llama a la contaduría y me dice, ¿usted qué va a estar haciendo? Entonces, que ya se siente que no se puede seguir allá, pues yo le ofrezco que se vaya para la central a dirigir el programa. Entonces él me propone con otros candidatos y por eso estoy acá como funcionario. Justamente esa era mi siguiente pregunta. Usted llega en el año 2005 como director del programa de contaduría. ¿Cómo encontró el programa? ¿Cómo encuentra la universidad? Digamos que había unos esfuerzos importantes, los profesores de entonces ya tenían como una serie de transformaciones importantes, pero de manera inexplicable no teníamos registro calificado. El programa no tenía registro calificado, ya casi todo el mundo lo tenía menos nosotros. Entonces, digamos, el primer reto fue durante ese año trabajar en el registro calificado del programa. Había un equipo de profesores, yo no hice ninguna transformaciones, no hice cambios, porque pues hay gente que yo conocía, gente con mística, con trabajo. Entonces, digamos, armamos el equipo y el profesor Miguel Ángel Córdoba ya tenía como muy pensado el asunto, se habían mandado los documentos al ministerio. En esa época el registro se demoraba mucho tiempo, nosotros demoró casi 2 años, y nos hicieron repetir los documentos porque cuando fueron a leer ya habían cambiado entonces nos tocó volver a repetir los documentos que sustentaban el registro calificado, pero logramos que a finales del 2005, en diciembre me acuerdo, se obtuviera el registro calificado del programa, que era muy importante hacerlo. Entonces, digamos que es un hito bastante importante la experiencia durante ese año de lograr, digamos, que se obtuviera el registro calificado y de organizar de paso todos los procesos y todo lo que queríamos hacer. Era un proyecto un proyecto académico que llamaban PAE, proyecto académico de la escuela, muy ambicioso, con muchas líneas de investigación, pero con poca gente que alimentara eso, porque sigue siendo, para mi juicio, un reto bastante grande ese proyecto académico de contaduría. Tiene bastantes líneas de investigación, como 5 líneas de investigación, pero pues eso llama la atención de que había como el interés de muchos profesores de querer hacer algo grande y de mantener y recuperar algo del prestigio que se había perdido durante los años 90. El programa entró en una crisis. Yo, de hecho, como funcionario de la contaduría, escuchaba a muchas personas por fuera decir, uy, ¿qué pasó con Contaduría La Central? Mire que la vemos muy mal, no la vemos como emblemática, no la vemos. Entonces, eso fue como, digamos, el momento que recibimos el asunto y yo creo que en estos años hemos logrado, con la acreditación de alta calidad del programa, recuperar el sitial que se merece en la Contaduría General de la Nación, que inclusive el doctor Páramo lo da casi como natural, pues eso es lo natural que se espera del programa de La Central. Si es el mejor, pues eso es lo que tiene que pasar. Entonces, creo que estamos en esa tarea, en unas transformaciones muy fuertes de contabilidad, porque contabilidad en el mundo ha cambiado mucho. Digamos, los procesos de formación de contables en el mundo es un proceso en crisis por todas las crisis económicas que hemos tenido y el contador ha estado al centro. Entonces se ha perdido mucha confianza en el trabajo del contador a nivel mundial y eso obviamente que nos afecta. Entonces las cosas han cambiado demasiado fuertes en el caso de la profesión contable a nivel mundial y eso nos está afectando también a nosotros, porque las crisis no solamente son de afuera, las crisis son también de acá. Se ha habido defraudaciones muy fuertes en el país que han puesto en tela de juicio el papel de los contables hoy día, desde el control como desde la elaboración de información contable acorde con la realidad. Entonces yo creo que la universidad ha tratado de reorientar un poco sus procesos y de que esos contables nuevos no sean contables solamente para Colombia, sino también para el mundo, digamos. Y hay experiencia de muchos contables egresados nuestros que están fuera. No se ha dedicado solamente, sino ya es el mundo, las posibilidades que tienen, que antes eso no era posible, solamente eran contadores para el país. Como estudiante, como docente, como director de un programa emblemático como es Contaduría y ahora como secretario general, usted ha tenido que vivir diversas coyunturas, ha sido testigo de diversas coyunturas y acontecimientos muy importantes en la historia de la universidad. ¿Cuáles le parece importante destacar? Digamos, pues, por las vivencias que yo he tenido, la apertura de la universidad para inclusive escuchar a los estudiantes. Yo creo que eso ha sido muy bueno.
Y yo creo que eso hay que reconocerle a Jorge Molina. Jorge Molina era una persona que le gustaba escuchar mucho a los estudiantes. De hecho, Edgar Nieto también llega a la dirección del programa porque fue un promotor estudiantil, fue una persona, un líder estudiantil de los años 70. Y digamos un poco la apertura que tenía la universidad en ese momento de escuchar a sus estudiantes, eso es algo que me parece importante. Es decir, esa vocación democrática de la universidad y no confesional me parece que es un elemento clave dentro de la historia de la universidad. Obviamente la rectoría del profesor Páramo es una rectoría muy importante para la universidad, clave, muy enfocada, digamos, a fortalecer académicamente la universidad y a darnos una serie de, de- de caminos muy claros hacia donde deberíamos ir si estamos en la necesidad de crear una universidad con U mayúscula, como yo la llamo. Yo creo que ese es un momento bastante importante para la universidad, los 10 años de rectoría, que yo sé que personalmente para él fueron muy fuertes, porque él es una persona que no está acostumbrada a durar mucho tiempo en los cargos, pero que creo que le hizo un aporte muy importante a la universidad. En otra cosa, por formar un equipo de gente que realmente contribuyera al asunto, que contribuyera, digamos, a buscar mayor legitimidad académica, que es uno de los elementos claves de una universidad, de dar espacios donde realmente haya posibilidades de formación fuerte. Eh, y pues obviamente la existencia de un Consejo Superior que tiene, digamos, una vocación también muy en esa línea, digamos, una vocación política de mantener un poco los cimientos originales de la universidad y, y a pesar de sus formas de ser y de pensar, dan la posibilidad de tener, digamos, una representación profesional y estudiantil lo suficientemente amplia, sin ningún, digamos, temor a escuchar y a entender las problemáticas tanto del profesor como de los estudiantes. Eso me parece que es una cosa muy importante destacar de la Universidad Central, y eso le da precisamente su posibilidad de ser una universidad de largo aliento. Es decir, si se logra confluir las perspectivas de la comunidad en sus diferentes formas de ser y de pensar, seguramente esta universidad va a ser muy importante para el país, más temprano de lo que yo pienso. Yo siempre le digo a los estudiantes de contexto, queremos hacer de la Universidad Central una de las mejores universidades del mundo, así se rían, porque eso es posible, y esa era un poco la reclamación de Páramo, el por qué nosotros no podemos ser importantes en muchas cosas a nivel mundial. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar en grande y tenemos que darnos la idea de que estamos aquí en este punto, en este momento, con las posibilidades de hacer cosas muy importantes, no solamente para el país, sino para el mundo mismo. Al llegar a la Secretaría General, digamos que uno de los procesos trascendentales en los que usted tuvo que participar fue las primeras elecciones a cuerpos colegiados. ¿Qué nos puede comentar de esa experiencia? Pues digamos para mí es un poco contradictorio, porque en mi época la representación estudiantil era casi clandestina, es decir, a pesar de que había una apertura, ser representante estudiantil y ser miembro de un consejo estudiantil era tomado como una expresión un poco subversiva, no por la condición de la universidad, sino por los momentos históricos en que se vivió. Digamos que el movimiento estudiantil colombiano es un movimiento que es de izquierdas, ¿sí? Es un movimiento venido de izquierdas, y por lo tanto, digamos, es tenido como no muy bien percibido por el establecimiento. De hecho, mi época estudiantil anterior, la coparticipación en los gobiernos de las universidades no era bien vista por un grupo de estudiantes. Les parecía que no debería haber cogobierno y que el estar en el gobierno de una universidad era coestar con el sistema, y si uno no estaba con el sistema eso era como contradictorio. Entonces hubo unas discusiones allá en los años 60 y 70 muy fuertes en relación con la participación de los estudiantes en el gobierno de los estudiantes. Hoy en día, digamos, el proceso es muy diferente. Digamos que hoy nos toca es como más bien buscar conciencia de que el estudiante entienda de que su voz es importante, eh, algo que nosotros reclamábamos antes como necesidad de que nos den un espacio. Ahora se da el espacio y no hay la posibilidad de que el estudiante entienda la importancia de ese espacio. ¿Por qué? Pues todos los procesos de subjetivación que estamos sometidos de manera radical en los últimos años, es decir, a partir de los años 2000, 2005, 10, pues estamos viviendo unas transformaciones muy fuertes en el que el individuo pasa a ser muy fuertemente importante, y la participación con los otros o la razón del otro, los criterios de alteridad son más difíciles. Entonces yo creo que tenemos unos retos muy, muy grandes por asumir en eso. El proceso inicial del 2006 fue espectacular, porque lo hicimos como todo proceso al comienzo, lo hicimos trayendo a la gente, haciendo todo el proceso en el cual ustedes participaron mucho, ayudándonos con las piezas, con todo, y fue un proceso muy rico, muy interesante, con mucha participación, pero que desde el punto de vista, digamos, de legitimidad,
en cierta medida es decir, llevar un grupo de personas a través de unos mecanismos de comunicación sin saber exactamente a lo que iban, porque efectivamente después nos dimos cuenta de que ellos no eran conscientes de realmente qué significaba la representación estudiantil. Pues daba la idea de que lo que queríamos, y esa era un poco la idea del rector de entonces, es que el estamento se sienta lo suficientemente autónomo y tranquilo de su representación. O sea, no necesita que la institución le esté diciendo haga esto, haga lo otro, piense así, piense así, sino que uno supondría que el estamento es lo suficientemente clave para pensarse en sí mismo. Eso no ha sido fácil, no ha sido fácil porque además eh, no hay como el interés de los estudiantes de querer participar en estos procesos. La participación está, los diferentes informes que hemos hecho, los procesos de elecciones lo dicen claramente, y tenemos unos retos ahí por asumir fuertemente en términos de buscar otras formas distintas de participación. Digamos, el mundo ha cambiado de manera tal que creo que nosotros hemos absorbido cómo es el mundo de ahora. Sí, o sea, cómo son las transformaciones que se están dando ahora. ¿Mm? Alguien escribía en un libro diciendo que en recientes años los estudiantes estaban yendo mucho hacia cosas como esta saga que llamaban Crepúsculo, donde los vampiros, y entonces muchos profesores creyeron que trayendo libros de vampiros y trayendo cosas de vampiros era porque eso le gustaba a los muchachos, y resulta que eso no era así. El estudiante lo que quiere es un discurso mucho más pragmático, mucho más centrado, otros lenguajes muy distintos a los lenguajes que los adictos al papel tenemos, es decir, hay que pensar una serie de estrategias muy distintas a las perspectivas de lo que ellos están viendo respecto del mundo que están viviendo. Adicionalmente, la autoridad o el sistema de autoridades está muy cuestionado por todos los temas de corrupción. Entonces, algunos sienten que estar dentro de ese proceso no es bueno porque todo lo que está alrededor de autoridad y de sistemas es una cosa corrupta por naturaleza y por las tristes situaciones que hemos vivido en Colombia en los últimos años de temas de corrupción de gran calado. Entonces, yo creo que hay muchos factores que están afectando eso, pero sin embargo, digamos, uno ve que hay estudiantes que quieren hacerlo, digamos. Los que lo están haciendo en este momento creo que lo están haciendo de manera distinta, con algo más de conciencia de lo que significa eso, y hemos tenido muy buenos representantes, algunos mejores que otros, pero creo que ha habido muchachos con ideas muy interesantes para aportarle a la universidad. Doctor Trompa, otra de las coyunturas que a usted le correspondió vivir es el cambio de imagen. Y el cambio de imagen de la universidad fue un cambio que le dio particularmente duro a los estudiantes. Usted como estudiante, pero también como funcionario, ¿cómo lo vio, cómo lo vivió y cómo lo percibe ahora? Yo creo que no solamente, yo tengo una condición bastante particular y muy comprometedora, porque pues he sido estudiante, profesor, egresado de la universidad, y desde cada línea he recibido, digamos, quejas permanentes, inclusive de compañeros de curso, que han reclamado airadamente por las águilas bicéfalas, eh, porque como se explicó en su momento, es una simbología muy fuerte, una simbología que fue prestada, a pesar de que su origen fue, digamos, motivo de que estudiantes de la Universidad Central, entiendo que de publicidad, recogieron, digamos, algunas ideas, seguramente en ese momento cuando no había internet, pues era muy fácil buscar por allá alguna idea y ponerla como novedosa, y eso se vio como muy novedoso, digamos, el símbolo inicialmente como lo interpretamos nosotros, porque no teníamos ni idea que eso tenía un origen complejo, digamos, en términos de representar una ideología muy fuerte en Europa. Nosotros siempre, por lo poderoso del negro y el rojo, que ya se explicó claramente lo que eso significa, el desprenderse de ese símbolo, que es un símbolo de guerra, es un símbolo fuerte, a un símbolo aparentemente muy distinto, muy amable, muy a mi juicio universitario, pues obviamente genera perspectivas muy distintas. Pero cada vez que le explico a la gente eso y le explico cuál es el origen, toda la argumentación que tuvimos aquí, la gente claramente entiende. Y yo creo que el hecho de que en Contaduría hayamos tenido un semillero de investigación que se llama Curubo, semillero de investigación contable Curubo, eso, digamos, da la idea de que sí hay una comprensión clara de que el cambio, aunque no era deseable, como se explicó en el momento, pues era muy importante hacerlo, dado que estábamos presentando como simbología de la universidad algo que no es la universidad, digamos. Seguramente fue muy bueno durante la época en que la universidad fue local en Bogotá, fue local en Colombia, pero ya como somos una universidad globalizada, esa simbología ya no le pertenece a la universidad, sino que pasa a un grupo en el cual puede ser identificada en donde no debemos ser identificados, y por esa razón fue que se cambió. Y a pesar de las reclamaciones que todavía siento de algunas personas que ven en su símbolo algo como es obvio, digamos, porque fue la universidad que ellos vivieron, creo que hicimos un proceso lo suficientemente
claro, digamos, abierto y lo suficientemente explicado para entender por qué razón fue que cambiamos de simbología. Y yo creo que eso va a mellar en el futuro, digamos, más adelante cuando ya se haga una historia mucho más amplia, en 100 años seguramente se va a dar cuenta cómo fue, digamos, el proceso y cuál fue la razón de eso. Pero pienso que el proceso está muy bien manejado y que hoy en día ese símbolo es muy bien recibido por todo el mundo. Yo creo que es, inclusive por los propios egresados antiguos. ¿Sí? Muchos me reclaman el escudo anterior, pero creo que la explicación es totalmente clara porque la gente no conoce lo que hay realmente detrás de ese símbolo anterior. Bien. Para usted, ¿cuáles han sido los personajes más destacados de la historia de la universidad y los que le han hecho a la Universidad Central los mejores aportes para que ella llegue a ser lo que es hoy? Pues yo creo que al comienzo todos los fundadores, digamos, particularmente el maestro Carlos Medellín Forero, que es una persona, a mi juicio, que la universidad en cierta medida tiene que reconocer como primer rector de la universidad y como una persona con una trayectoria lo suficientemente dada a la sociedad con el Colegio Claustro Moderno y con la Sinfónica Juvenil, que son tres hijos en el cual él participa claramente en su fundación. Y cada uno de los fundadores, digamos, tiene digamos, un mérito clarísimo en la creación de la universidad. Obviamente que después de esos fundadores, el caso del maestro Luis Alberto Gómez Moreno, que es una persona que viene más de los deportes, una persona que tiene una visión y una cosa de ver las cosas particularmente, y de Jorge Enrique Molina, que se convierten durante los inicios en la universidad junto con el profesor Amaya, digamos, en el trípode sobre el cual se edifica la universidad en sus crisis, porque además es clarísimo que como toda institución nueva tiene momentos de angustia, tiene momentos de dificultades, tiene momentos de discusiones, de circunstancias muy complicadas, pero yo creo que cada uno de los fundadores y cada uno de los rectores en esos momentos en los que se vivía la universidad, eh, en esas afugias de carácter financiero, de no poder responder con la nómina básica, etcétera, todas esas cosas, pues cumplieron un papel fundamental para que las cosas, a pesar de las dificultades, surtieran y dejaran una universidad lo suficientemente estable para continuar en ella. Yo creo que cada fundador debe tener, digamos, un mérito particular en la universidad. Obviamente unos más que otros porque tuvieron mayor participación en la vida de la universidad, ¿sí? En los desarrollos de la universidad. Todos los rectores, digamos, me parece que cumplieron una función fundamental en la universidad, eh, direccionando, digamos, proyectos con su estilo y con su forma de ser y de pensar. Es obvio que cada uno hizo un aporte importante para el desarrollo de la universidad. Los profesores, todos en su conjunto, digamos, uno debería decir que todos los profesores, obviamente hay unos que tienen mucho más aprecio por los estudiantes que otros, ¿sí? Pero pues hay unos profesores que, en cierta medida, el mecanismo que tenemos ahora de que le pregunten al egresado, si a mí me hubieran preguntado cuál fue su mejor profesor, eh, en mi lista en ese momento no hubiera sido tan fácil de decirla porque fueron muy pocos los profesores malos que yo tuve. Casi todos los profesores eran gente muy aplicada en su campo y muy juiciosos en orientar desde su óptica el desarrollo del programa. Eh, y digamos que la, la querencia, digamos, que se mantiene por la universidad de todos sus administrativos, de personas que hicieron su vida estudiantil y laboral en la universidad durante tanto tiempo, ¿sí? Como el caso de Yolanda, como el caso de Aurora, como el caso de la doctora Miriam, que son ejemplos, digamos, de personas que estuvieron y son fruto de esa universidad inicial, que es la que transforma a la gente, es decir, hay personas que llegan de una forma y contribuyen no solamente con su formación, sino también con la forma de desarrollar la universidad y generan una querencia muy fuerte por la universidad. Entonces yo creo que cada uno, del jardinero, del fotógrafo, de todas las personas tienen una participación importante en el desarrollo de la universidad. Todos somos protagonistas en un conjunto, en una comunidad, en un momento, con las dificultades de ese momento, porque la universidad del 60 no es lo mismo que la del 70, ni los 80, ni los 90. Cada universidad tiene su forma y sus retos y sus formas de participación. Yo creo que esas comunidades en esos momentos son las que son protagonistas para el desarrollo de las cosas, son los que hacen las tareas. En 24, 25 años de vivencias aquí en la universidad, ¿qué huella le ha dejado en lo laboral y en lo personal la universidad a Fabio Raúl Trump?
todo lo que yo soy en lo que tiene que ver con mi profesión de contable se lo debo a la Universidad Central, digamos. Pues obviamente que eso implica unir a la Universidad Libre con la Universidad Central, porque yo soy unilibrista como abogado y soy centralista contador y con algún grado de formación en filosofía de la Universidad Nacional. Digamos que esas experiencias académicas convirgieron en la Central, digamos que yo puedo decir que convergen las dos, pero particularmente la Central porque fue un proceso mucho más madurado por mí. Digamos, uno en su primera carrera llega como a la saga de lo que está pasando y no va tan pensado como en la segunda carrera, que fue una carrera mucho más pensada y que obviamente deja en mí huellas de profesores y de gente que estaba muy vinculada con los problemas del país. Y particularmente, y tengo que decirlo porque así lo dije en la dedicatoria del grado, a Edgar Nieto, que sin ser mi profesor directo, porque nunca tuve clases con él, lo considero mi maestro en la formación contable y en todo lo que yo aprendí de contabilidad con él, en la contaduría, en lo técnico, en meterme más a fondo en el tema de la contabilidad, en entender la contabilidad, más allá de las aulas de la universidad, lo que aprendimos aquí en la práctica que tuvimos con él. Entonces, desarrollo con la contaduría general, pues digamos, es como como la huella más profunda que uno deja, pero también la convicción de que las cosas se pueden mejorar, que hay que tener una actitud muy optimista frente a las cosas, porque uno a veces pareciera que estuviera derrotado por todo este proceso de desconstrucción de valores, de todo lado hay problemas, ¿sí? Entonces yo creo que con él, hace poco tuve acceso a una imagen de su tumba, que es la imagen en piedra de, un, de, un, de una comunidad canadiense que hace tumbas con imágenes en piedra muy, muy del estar vivo, del estar orientado, y esas piedras son colocadas de una manera muy mística, orientándose a un sitio. Entonces me llamó mucho la atención que la tumba de él fuera de esa naturaleza, digamos, que la tumba de él fuera una forma de orientarnos y de mantenernos vivos a pesar de las dificultades, es decir, de eso que se enseña desde muchas vertientes, de que de las crisis se hacen las personas y de que hay que seguir adelante a pesar de las dificultades. Y él más que nadie lo sabe, con su propio proceso que vivió, pues es un ejemplo total de cómo fue todo ese proceso y cómo debería ser un poco la orientación. Sí, me llama mucho la atención eso de cómo rompen, digamos, un poco de cómo ha sido su vida, porque fue una vida muy de liderazgo y de romper paradigmas y de romper una cantidad de cosas para generarle una condición distinta a los contadores de este país. ¿Cómo definiría su tarea, su trabajo desde la Secretaría General? ¿Cómo cuáles han sido los retos y los proyectos que usted ha liderado y ha sacado adelante en este tiempo? Yo creo que la primer reto fue organización. Digamos que el tema de las bases de datos de la universidad en sus egresados, digamos, estuvieron digamos, si bien estaban escritas, los procesos de cambios de sistemas de información generaron que la información no estuviera muy estabilizada, y la tarea ha sido un poco como de organizarnos más y mejor, o sea, dar una organización lo suficientemente, eh, mm, digamos, eficiente, por llamarlo de alguna manera, reduciéndole los tiempos de una serie de ritos que tiene la universidad, como pedir la tarjeta militar a las personas, fotocopias de fotocopias de fotocopias. Eso ya hoy en el siglo XXI no tiene sentido. Entonces, buscar una eficiencia en el proceso de graduación de las personas, haciendo mucho más eficiente el proceso, para lograr, digamos, que sin demeritar el control, tengamos claridad de que las personas que estamos graduando son las que tenemos que graduar, pero al estudiante no agobiar, ¿sí? Y obviamente con la experiencia particular de todo eso que vimos en lo administrativo aquí, de hacer aquí filas en la tesorería de horas, 4 o 5 horas para que le dieran un pase y salvo, a tener lo que tenemos hoy, pues es un progreso bastante importante. Hemos trabajado mucho en equipo con los secretarios académicos en la consolidación de las facultades mismas, en la función, digamos, de registro y en la función de dar fe pública que hacemos los secretarios, tanto académicos como general, el de tener una base suficientemente fuerte de información, porque hoy en día es muy fácil falsificar documentos. Entonces un diploma se hace en cualquier lado y permanentemente las empresas y los usuarios nos están mandando solicitudes de si esa persona sí es o no es egresada de la Universidad Central, y tenemos que tener blindada una base de datos lo suficientemente fuerte y depurada para decir si esa persona sí es egresada de la Universidad Central. Yo creo que eso es lo que hemos contribuido, digamos, en estos últimos años, en organizar y en buscar mayor eficiencia en los procesos, en apoyar muy fuertemente la gestión de los órganos corporativos de la universidad, tanto superior como académico, para que su trabajo se haga lo más eficientemente posible,
eh, y en dejar huella, digamos, a través de los documentos, actas, digamos, lo que ha sido la dinámica de todos esos procesos a través de estos años. Digamos, que la persona puede de afuera mirar cómo ha sido la evolución de la universidad vista, digamos, desde la documentación misma que deja la universidad, porque el secretario ante todo es un documentador, ¿sí? Es una persona que registra y que deja, digamos, sentado los aspectos más importantes de la huella de la universidad en lo académico y parte en lo administrativo, porque eso confluye, digamos, en esas reuniones tanto de Consejo Superior como de Consejo Académico. También un poco mirando el crecimiento de las facultades, porque nosotros, el consolidar facultades ha sido un reto difícil, digamos. En el 2003 dijimos, júntense programa y hagamos facultades, pero el hacerlo, el que la gente se entienda parte de una facultad ha sido difícil, porque como programas como contaduría, como administración han sido facultades ellos solos, ahora sentirse parte de una facultad, digamos que jurídicamente eso está desde 2003, pero en la práctica eso no es tan fácil. Hay que ayudarles a consolidar los procesos de información, los procesos y procedimientos, que se sientan parte de una facultad. Y yo creo que eso apenas lo estamos logrando. Apenas ahora estamos viendo como que hay facultades y esas facultades están sintiendo como parte de una facultad. ¿Sí? Ya los de publicidad se miran con los de comunicación, sí somos parte de una facultad. Sí, contaduría se mira con la administración, entonces ya, eso ya implica que sí son facultad. Pero antes eso no era, lo que yo viví como decano el tiempo breve que estuve en económicas, la gente era totalmente, digamos, reacia a sentirse parte de una facultad, ¿no? Y haciéndolos, cada uno tiene haciendo su señorío en su programa como facultad. Yo creo que eso ha sido como en resumen lo que hemos tratado de hacer y los retos que hemos asumido están asociados un poco a eso, a hacer, organizar, o sea, es una palabra decir organizar y tener la información totalmente blindada, digamos, y ahora viene un reto de digitalización y viene un reto de colocar eso en otros mecanismos, otros instrumentos técnicos, pero para hacer eso necesitamos tener una base lo suficientemente fuerte que permita hacer eso, que yo pueda desde el celular pedir un certificado, que pueda sacar información desde cualquier punto de vista, con mucha facilidad que ofrece hoy las tecnologías de la información y la comunicación. En estos años son muchos y muy variados los momentos que se deben cruzar por su mente, ¿cierto? ¿Podría compartirnos alguno en especial, alguno que lo haya impactado, que lo haya conmovido, alguno que quiera destacar, una anécdota que recuerde? Pues digamos que me parece que el desaparecimiento de profesores jóvenes es una cosa que deja mucha huella. Estos profesores jóvenes que son personas que están aportando. Ahora hablamos de Gisela García, hablábamos del profesor Bautista recién fallecido. Eso le genera a uno una situación muy fuerte porque son personas que se van cuando más están aportándole a la universidad. Entonces, digamos que son momentos tristes, pero también de reconocer que hay personas que aportan, digamos, y que tienen un compromiso muy fuerte con la universidad y son las que en vivo y en directo ayudan a construir la universidad. Ellos son los que están construyendo universidad. Entonces, cada vez que muere un profesor joven por una enfermedad de estas catastróficas o por un accidente, incluso un estudiante, pues son momentos muy difíciles para la institución. O sea, no puede dejarse de ver afectado por eso. Eh, y digamos que en general los encuentros de lograr que nos unifiquemos en un solo norte. Sí, yo creo que nos falta el que tengamos todos claros que ese es el norte y para allá va la Universidad Central. Eh, el que todos confluyamos, es decir, el poder que tú no te sientas no académica, que el director no se sienta no académico, todos somos académicos en la Universidad Central porque estamos contribuyendo a la formación desde diferentes ópticas a la formación profesional. Entonces, a veces esa distancia entre lo administrativo y lo económico tenemos que reducirla. Entonces, me parece que ese proceso de convergencia que estamos haciendo va a ayudar muchísimo a entender una universidad, una sola universidad. ¿Sí? No sentirse, es que el administrativo, es que el académico, no, todos somos Universidad Central, todos. Y todos debemos estar como muy claros de que ese es el horizonte, lo que tenemos que hacer y hacia dónde va el crecimiento de la universidad. ¿Tiene algún pendiente? Algo que usted diga, me gustaría hacer esto en la universidad antes de irme o me gustaría contribuir con esto, tengo esta idea. Yo desde muy pequeño me sentí como profesor toda mi vida, es decir, yo me siento que estaré vinculado a la universidad si así pasa, pero
digamos que es muy difícil que yo no sea profesor de la Universidad Central. De hecho, fue una de las condiciones que yo, cuando ingresé a la universidad, hablé con el rector de entonces, es, yo vengo a desempeñar un cargo administrativo, pero quiero estar continuado con la docencia porque es como mi vocación. Yo siempre he sido profesor hace muchos años en diferentes circunstancias. Y digamos, yo siento que voy a estar contribuyendo mucho y eso es lo que quiero hacer desde mi órbita docente. Sigo teniendo algunas participaciones en la docencia en posgrados de contaduría, en los cursos de contexto de constitucional que son bien importantes en la universidad, que me parece que ese contacto con los muchachos es fundamental para tratar de entenderlos un poco más y entender un poco el trabajo que uno está haciendo. Muchos pendientes, yo diría que hay muchos retos por asumir, muchos, yo siento que podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. El lograr eso, lograr que cada paso que damos, que cada paso que adelantamos realmente la gente entienda que es en principio un proceso de cooperación puro, un proceso de cooperación en el cual su proyecto de vida ojalá coincida con el proyecto de vida institucional de la universidad. Ese es un reto que creo que tenemos ahí de por medio fuerte. Creo que puedo hacer mucho más en docencia, inclusive pienso que en investigación también. Tendré que sacar algunos sabáticos, entre comillas, para trabajar más en el tema académico, que siento que tengo retos ahí por asumir y por hacer, inclusive en la formación de una maestría, porque me siento que es un proyecto que tengo pendiente hace mucho rato. De hecho, cuando me iba a retirar de la contaduría, yo ya iba a asumir un estudio de maestría, pero lo he tenido aplazado por todo esto que hemos estado viviendo, pero creo que ya en este momento estoy madurando la idea de sacar un espacio para culminar una maestría en la propia Universidad Central. Yo quiero que todo eso sea en la Central, mi especialización es en la Central, de tal manera que la maestría también tiene que ser en la Central, vamos, mantenerme en la línea de estar en la Universidad Central desde todo punto de vista. Entonces yo creo que sí, hay muchos pendientes, muchos, todos los días yo me acuesto y pienso que estoy pendiente de hacer muchos pendientes, ¿sí? Entonces es difícil no estar pensando, yo le digo al rector, yo estoy 7 por 24 pensando en función de la Universidad Central, lo que hay que hacer en resolver esto, en resolver lo otro, en cómo podemos hacer mejor las cosas en muchas de lo que nos está pasando. Entonces yo creo que ahí todos los días nacen cosas por hacer. Finalmente, doctor Trompa, quisiera enviarnos un mensaje en estos 50 años a la comunidad unicentralista, pero también digamos a las generaciones que vienen, a las que están por venir, un mensaje como legado de esta universidad que cumple sus primeros 50 años. Sí, yo creo que digamos, la experiencia que ha tenido la universidad en estos 50 años es el poder el abrir un espacio fundamental en la educación superior en Colombia, aportándolo a la sociedad, 40.000 egresados, que seguramente muchos de ellos están haciendo cosas que hacen y que nosotros sabemos que están haciendo, cosas muy importantes. Pero alrededor de eso, digamos, dar un espacio para la vida universitaria en todo su contexto, lo que significa tener una vida universitaria en correlación con la comunidad, que es el reto que estamos haciendo ahora. O sea, cómo la universidad abre sus puertas hacia las comunidades del centro de Bogotá, cómo pensar el centro de manera distinta. Y eso creo que es un paso adicional a lo que hemos hecho durante 50 años. Hemos hecho y hemos consolidado una institución de educación superior, universidad, ¿sí? Con el amor y con el compromiso de toda la comunidad universitaria en sus diferentes momentos, ¿sí? Pero ahora tenemos la necesidad de entendernos como parte de una comunidad que por lo menos es el centro de Bogotá. Y el centro de Bogotá es el país. El centro no es solamente los bogotanos, el centro es de Colombia. Y si entendemos eso, sabemos la importancia que tenemos todos de cuidar esto que llamamos el centro, ¿sí? Son 1.700.020 personas que venimos como población flotante todos los días, llegamos al centro y nos vamos. Entonces los 130.000 que viven acá tienen el reto, digamos, de entender que nosotros no vamos a ser solamente los que venimos a causar problemas. Con el mercado de pulgas hemos hecho una labor importante en eso. Algo que fue sencillo, que fue una simple vinculación con ellos. Y eso nos demostró que teníamos que trabajar más intensamente con la comunidad del centro. Y se hizo una labor importante. Y creo que ese modelo es el que tenemos que replicar todas las universidades del centro para la comunidad del centro. Ahora que está viendo todas estas transformaciones. Yo creo que la universidad debe ser algo más que formar profesionales, ¿sí? Como decía el profesor Páramo, el país es lo que es sus universidades. Entonces yo creo que está totalmente sintetizado el camino, lo que tenemos que hacer alrededor de tener una universidad mucho más poderosa en función social, en función de entender las comunidades en las cuales está afectando y sobre las cuales
Si sucede un problema, nosotros estamos a espaldas de la ciudad. No, la ciudad necesita que nosotros estemos al día con los problemas de la universidad, con la movilidad, con la seguridad, con la convivencia, con compartir cosas, con ayudarnos entre todos a hacer una mejor ciudad. Sí, yo creo que en eso podemos contribuir muchísimo si logramos alinear un poco todas esas instituciones del centro.